Bienvenidos a Amu Curiosos, yo soy Amu Neuroscience and Biology, o Amu mejor dicho. Neuroscience and Biology son los temas que más tratamos en este canal, neurociencia y biología, y por supuesto todas las ramas derivadas de estos, es decir, toda la parte de neurobiológica, neurofarmacológica, etcétera, y por supuesto también toda la parte de biología enfocada a todas sus ramas, biología botánica, biología celular, biología general, biología molecular, biotecnología, bioquímica, fisiología animal y vegetal, etcétera. Vamos a hablar de un montón de cosas en este canal, así que si te gusta, te invito a que te quedes. Por supuesto también, y si no eres tanto de ver vídeos o tal, pues también tenemos un canal de Twitch para que sea más interactivo y más de directos. También tenemos un canal de Discord, también tenemos un montón de redes sociales donde publicamos cositas. Por ejemplo, Facebook, Twitter, Instagram y Ciencia Red. Y por supuesto también tenemos no solamente todo esto, sino que tenemos un blogger donde publicamos también cositas escritas un poquito más extensas, y también tenéis, para más información y para si queréis contenido un poco más exclusivo, el Patreon, donde de vez en cuando pues oferto cositas, tenéis cierto poder dependiendo de qué nivel elijáis. Y básicamente eso es a lo que venís a este lugar, a construir vuestro conocimiento, a ayudarme a mí a construir el mío siempre, con vosotros y con vuestra ayuda. Y nada, pues que espero que disfrutéis mucho de los vídeos. Muchísimas gracias a todos aquellos que os queréis unir a esta maravillosa comunidad de Amu Curiosos, dejando un like, dejando un comentario y o directamente suscribiéndoos. Llevamos ya 3 años haciendo divulgación, así que esperamos mejorar todavía más. Y pues nada, bienvenidos a la aventura y que la disfrutéis muchísimo. Un abrazo enorme y comenzamos. El esófago es un tubo de unos 25 centímetros que conduce los alimentos desde la cavidad bucal, de la cual ya hemos hablado en vídeos previos, y la faringe hacia el estómago, de los cuales ya hablaremos. La mucosa esofágica forma pliegues longitudinales característicos y poseen un epitelio estratificado plano no queratinizado. Así, la lámina propia es semejante a la del resto del tubo digestivo y está formada por un tejido conjuntivo laxo que posee nódulos linfáticos y glándulas de secreción mucosa. La muscular de la mucosa, de la cual ya hemos hablado, es extraordinariamente gruesa y formada por músculo liso cuyas fibras se orientan longitudinalmente. La submucosa esofágica está formada por tejido conjuntivo denso no modelado que contiene vasos sanguíneos y linfáticos de gran calibre. Posee además numerosas fibras nerviosas, células ganglionales sensoriales que forman el plexo submucoso o el plexo de Meissner, del cual ya hemos hablado, y glándulas de secreción mucosa. Así, la capa muscular externa del tercio superior del esófago está formada por un músculo estriado de continuación al músculo de la faringe. En la zona media se entremezclan, por tanto, fibras estriadas y lisas, y mientras en el tercio inferior está compuesto exclusivamente de músculo liso. Las fibras musculares se disponen, por tanto, en 2 capas, una interna con una orientación circular y la externa con orientación más bien longitudinal. Entre ambas capas se sitúa el plexo mientérico o el plexo de Auerbach y está formado, al igual que el plexo submucoso, por fibras nerviosas y células ganglionares. Asimismo, el esófago está fijado a las estructuras contiguas en casi toda su longitud, por lo que su capa más externa consiste en una adventicia formada por un tejido conjuntivo laxo que se sustituye por una capa serosa al introducirse dentro ya de la cavidad abdominal. En cuanto al estómago, sería el siguiente punto dentro del sistema digestivo y desde el punto de vista anatómico el estómago está dividido en 4 regiones: el cardias, el fundus, el cuerpo y antro pilórico. Sin embargo, desde el punto de vista histológico se diferencia entre regiones según el tipo de glándulas que aparecen en la mucosa, siendo región cardial, región fúndica, que engloba el fundus y el cuerpo, y la región pilórica. Bien, nosotros vamos a hablar primero, antes que nada, de la mucosa gástrica. La mucosa del estómago está formada por un epitelio prismático simple que posee células productoras de moco, y es que la mucosa forma pliegues longitudinales y posee numerosas depresiones pequeñas denominadas fositas o foveolas gástricas en las que se
desembocan glándulas tubulares que poseen distintos tipos de células según la región del estómago. La lámina propia, por su parte, dentro del estómago es relativamente escasa porque se limita a los espacios que rodean las fositas gástricas y las glándulas. Además, está formada por un tejido conjuntivo laxo que poseen abundantes células del sistema inmunitario, entre otras linfocitos, células plasmáticas, macrófagos y algunos eosinófilos. La muscular de la mucosa está formada por una capa circular interna y otra longitudinal externa. De manera que las glándulas tubulares de la mucosa se pueden dividir en glándulas cardiales, que son las que se sitúan en la región del cardias, del cual ya hemos hablado, y compuestas principalmente por células secretoras de moco y algunas células endocrinas también aisladas. Son glándulas tubulares un poco tortuosas y a veces también ramificadas. Las glándulas fúndicas, gástricas u oxínticas, también llamadas así, son las glándulas fúndicas, como digo normalmente, o también llamadas gástricas u oxínticas, las que se localizan en la región fúndica del estómago que abarca el fundus y el cuerpo. Son glándulas normalmente tubulares, simples, rectas y alargadas y compuestas por 5 tipos celulares diferentes. Entre ellas son células mucosas del cuello, células madre, células pépticas o principales, y células parietales u oxínticas, además de células enteroendocrinas. Todo este conjunto de células hace cada una función, que es lo que vamos a ver ahora. De entre todas las células que componen, como digo, las glándulas fúndicas estarían las células mucosas del cuello, que se encuentran localizadas en la región del cuello de la glándula fúndica y producen un moco líquido distinto del que secretan las células mucosas superficiales. Las células madre se encuentran en la parte superior del cuello de la glándula y son células madre, valga la redundancia, indiferenciadas, por tanto, encargadas de la renovación de este epitelio glandular y de revestimiento. Las células pépticas o principales son células pépticas o principales aquellas que segregan principalmente el pepsinógeno, que se sintetiza de forma como pepsinógeno inactivo, y las lipasas ácidas se encargan de activarlo posteriormente, y además este tipo de células se localizan preferentemente en el tercio inferior de la glándula. Las células parietales u oxínticas son las células parietales o, como digo, oxínticas del estómago, las que segregan el ácido clorhídrico y el factor intrínseco, que son muy importantes porque se localizan principalmente en el cuello y en la parte más profunda de la glándula, siendo además células eosinófilas grandes de forma más o menos triangular, que en ocasiones poseen incluso hasta 2 núcleos. De manera que en la superficie epitelial de las células parietales, que poseen profundas invaginaciones o canalículos secretores que proyectan una gran cantidad de microvellosidades, se encuentra un citoplasma que posee abundantes mitocondrias y un sistema de membrana llamado el sistema túbulo-vesicular, y además ese sistema es un sistema de reserva de membrana de los canalículos secretores que contiene TP, asa de hidrógeno con potasio y canales de cloro. Las células enteroendocrinas, que son el tipo enterocromafín, son células endocrinas en realidad que se distribuyen por toda la glándula y secretan diversas hormonas como la somatostatina, la serotonina o la histamina, y también reciben el nombre de las células neuroendocrinas, así como la mayor parte de estas células se distribuyen aisladamente por todo el epitelio gastrointestinal y por lo que constituyen, gracias a esto, el sistema neuroendocrino difuso, el DNES, del cual ya os hablaré más profundamente, como digo siempre, cuando hablemos de endocrino. Ese día llegará, no os preocupéis, pero primero hay que tener claras unas cuantas cosas antes de meternos en el sistema endocrino. Las glándulas pilóricas o antrales son las que están situadas en el antro pilórico y son glándulas tubulares enrolladas y ramificadas. Son similares a las células mucosas superficiales y contribuyen a proteger, de hecho, la mucosa del antro pilórico. Se suelen entremezclar, de hecho, con células del epitelio glandular y hay también células enteroendocrinas, como ya hemos dicho antes. La submucosa o muscular gástrica sería la última parte que veríamos, y es la submucosa, está formada normalmente esta capa por tejido conjuntivo que contiene numerosos vasos sanguíneos y linfáticos. La muscular externa está
compuesta de hecho por 3 capas de músculo liso, una capa longitudinal externa, una capa circular intermedia y una capa oblicua interna. Entre ellas hay fibras nerviosas y células ganglionares que también forman el plexo de Auerbach. Llegamos al intestino delgado. Dentro del intestino delgado vamos a encontrar que la superficie de absorción del intestino delgado se encuentra muy ampliada debido a la presencia de diversas estructuras especializadas llamadas pliegues circulares o válvulas conniventes o válvulas de Kerr-Krieg, vellosidades intestinales y microvellosidades a su vez, y de esta manera la superficie de absorción aumenta nada más y nada menos y tiene 200 metros cuadrados, que se dice pronto. Los pliegues circulares o válvulas conniventes o válvulas de Kerr-Krieg son repliegues transversales de unos 10 milímetros de altura cuyo centro está compuesto por su mucosa. De hecho, son abundantes en la porción distal del duodeno y en el inicio del yeyuno porque aumentan la superficie de absorción de 1 a 3 veces. Las vellosidades intestinales, por su parte, son evaginaciones digitiformes de la mucosa de 0,5 a 1,5 milímetros de altura y se encuentran tapizadas por epitelio cilíndrico simple, cuyo centro está formado por un tejido conectivo laxo que constituye parte de la lámina propia de la mucosa, aumentando así hasta 10 veces la superficie de absorción. Las microvellosidades, por su parte, son los enterocitos o células epiteliales intestinales, ya que son las células cilíndricas que se caracterizan por su chapa o borde apical estriado y cada célula posee varios miles de microvellosidades muy juntas, de manera que la región apical adquiere un aspecto estriado en cuanto al microscopio óptico y de ahí el nombre de chapa estriada o borde en cepillo, que también se le ha dado comúnmente, que recibe también junto con todas esas microvellosidades. Es importante decir que poseen entre un 1 y un 1,5 de micrómetros de longitud y un centro formado por filamentos de actina que son paralelos al eje mayor, aumentando así entre 20 y 35 veces la superficie de absorción. Como veis, va cada vez más. La mucosa intestinal, además de las vellosidades, la mucosa del intestino delgado también forma lo que se denominan criptas o mejor llamadas las criptas de Lieberkühn o glándulas intestinales. Las criptas son en realidad imaginaciones tubulares de la mucosa que se extienden hasta la muscular de la mucosa y desembocan en la base de las vellosidades intestinales. Son glándulas tubulares simples formadas por un epitelio cilíndrico simple continuo con el epitelio de las vellosidades. El epitelio de la mucosa intestinal, tanto en las glándulas intestinales como en la superficie de las vellosidades, es un epitelio cilíndrico o prismático simple, compuesto por lo menos por hasta 5 tipos celulares, los cuales vamos a ver ahora. El primero de todos es el enterocito o los enterocitos, que son las principales células del intestino Son las principales células del epitelio intestinal y son células epiteliales cilíndricas que poseen microvellosidades o el borde en cepillo, como hemos dicho antes, y están especializadas en la absorción como células absortivas, aunque también liberan enzimas digestivas. Las células caliciformes, que son el segundo tipo, se encuentran como células secretoras de moco que están dispersas entre los enterocitos a lo largo de todo el intestino, soltando, como digo, moco para poder hacer que todo sea más fluido. Las células de Paneth se localizan en la base de las criptas intestinales y segregan el lisocima, participando en la defensa también antibacteriana del intestino delgado. Las células enteroendocrinas son las células que liberan hormonas peptídicas como la secretina, la colecistoquinina, el péptido inhibidor gástrico o GIP y la motilina. Son muy importantes, ¿vale? Ya os contaré qué es la colecistoquinina y demás cuando hablemos nuevamente y ya os digo que a eso me remitiré más adelante en el sistema endocrino. Las células M, que son las células que se encuentran en este caso como células epiteliales que poseen micropliegues en lugar de microvellosidades en su superficie apical o más superior, son células especializadas en el transporte de antígenos y captan por ello precisamente microorganismos y moléculas de la luz intestinal en vesículas endocíticas que transportan hacia las células del sistema inmune de los nódulos linfáticos para poder protegernos de todo lo que pueda entrar. La lámina propia de la mucosa forma el eje de las vellosidades intestinales y rodea las criptas de Lieberkühn, poseyendo así abundantes
capilares sanguíneos y linfáticos, así como los nódulos linfáticos aislados, como es el caso de linfocitos, macrófagos, células plasmáticas y eosinófilos que van a ayudar en toda esa defensa, y estos nódulos que se agrupan principalmente en el ilion forman lo que se denominan las placas de Peyer, que también son del sistema de Malt, del cual ya hemos hablado también en la cavidad bucal. La submucosa intestinal también es otra capa importante porque está constituida dentro del intestino delgado por un tejido conjuntivo denso que además es irregular y a nivel del duodeno presenta glándulas submucosas o glándulas de Brunner, que son glándulas tubulares ramificadas que lo que hacen es producir una secreción muy alcalina de un pH de 8 a 9 y que parece que neutralizan el pH ácido del quimo que es producido por el estómago. De este proceso ya hablaremos más en profundidad de cómo se hace la digestión, pero bueno, esto es para que tengáis un poco el conocimiento básico primero. La muscular intestinal, para terminar con el intestino delgado, habla de que la muscular externa del intestino está formada por dos capas de músculo liso, en principio, que tienen la capa interna circular y la capa externa que sería longitudinal, de manera que estas capas se encuentran en el plexo mientérico o el plexo de Overbach gracias a la acción coordinada de estas dos capas ocurren de hecho dos tipos de contracciones, las contracciones de segmentación que son causadas sobre todo por la capa circular, que lo que hacen es desplazar todo el contenido intestinal hacia adelante, es decir, van permitiendo que todo el bolo alimenticio y todo lo que hemos comido vaya avanzando y pues permiten que vaya, como digo, hacia adelante y hacia atrás incluso en ese movimiento para que se mezclen bien todas las sustancias y se vayan evidentemente absorbiendo y haciendo por tanto el proceso de la digestión adecuadamente, además de que permiten que se mezclen con sustancias digestivas. Y luego están las contracciones peristálticas en forma de onda que provocan el avance del contenido literalmente intestinal para que acaben llegando hasta el ano y hasta el intestino grueso primero y después ya hasta el ano, pues para poder eliminar todo aquello que no hemos absorbido y que no es útil para nuestro sistema. Pues hasta aquí por ahí, muy curiosos. That's all, folks. Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Dejar un like, un comentario y una suscribida si no lo habéis hecho ya. Y nos vemos en el próximo vídeo. Que la ciencia y la fuerza os acompañe.